Bienvenidos a Encuentros de Diseño, el podcast del Observatorio de Diseño de Producto de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano. En cada show encontrarás temas y personajes de diferentes disciplinas que nos permitan charlar entre amigos sobre, para y por los encuentros de diseño. Conducido por Johanna Zárate y patrocinado por la Escuela de Diseño de Producto. En este episodio tenemos al diseñador Daniel Emilio Vergara Obiol. Bienvenidos. Hola a todos, mi nombre es Johanna Zárate, soy docente e investigadora de diseño y coordinadora del Observatorio de Diseño de Producto de la Escuela de Diseño de Producto de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. En el podcast de hoy, el primero de muchos que esperamos tener para ustedes, tenemos unos invitados muy interesantes que se reúnen en nuestra universidad en el marco del primer Encuentro Internacional Futuros, Diseños y Sures 2019. Iniciamos con el profesor Alfredo Gutiérrez, conocido por docentes y estudiantes de nuestra alma mater como uno de los pilares del modelo de pensamiento del diseño del sur. Bienvenido, Alfredo. Muchas gracias, Johanna. Buenos días. Es un gusto estar aquí para conversar. Me presento, soy Alfredo Gutiérrez, profesor de la Escuela de Diseño de Producto, a cargo del área de proyecto de grado. Y pues qué interesante estar en este espacio o abrir este espacio que sabemos que será de suma utilidad para la escuela y para el diseño industrial tadeísta. Gracias, Alfredo. También está con nosotras una de mis estudiantes de semillero, Ana María Rey, quien está cursando su proyecto de grado en diseño industrial en la actualidad y quien me apoyará en este programa. Bienvenida, Ana. Muchas gracias, profe, por la invitación y por darnos la oportunidad a los estudiantes también de participar en estos espacios tan importantes para iniciar como una conversación en torno al diseño y en torno a este tema que es tan interesante. Perfecto, Ana. Y nuestro invitado especial, el diseñador Daniel Emilio Vergara Obiol, diseñador del Centro de Diseño Industrial. También ha sido coordinador de diseño en el equipo de Ciencia Viva, Museo de Ciencia y Tecnología del Uruguay, integrante de la Red de Popularización de la Ciencia y la Tecnología en América Latina y el Caribe. También ha sido participante de la Fundación del Conglomerado de Diseño del Uruguay. Fue el primer presidente de la Cámara de Diseño del Uruguay, director de la EUCD, Escuela Universitaria, Centro de Diseño de la Universidad de la República de Montevideo, Uruguay. Participa de los encuentros internacionales de políticas públicas y diseño de la red, la FD, Red Latinoamericana de Food Design, desde el 2013 y culminó su maestría en Economía Social en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Bienvenido, Daniel, a nuestro país y a nuestra universidad. Muchas gracias, es un placer estar en Colombia y en particular estar en la Tadeo, a quien agradezco mucho la invitación, a Alfredo por los años que tenemos de intercambio, de habernos conocido en este mundo fascinante que es el mundo académico, y a ustedes por recibirme en su casa. Perfecto. La idea de estos programas, un poco para contextualizarlos a todos, es poder charlar de forma más cercana, más informal, con expertos de diferentes áreas del diseño, de producto a nivel global. Para empezar, Daniel, entonces, en una de tus conferencias tú hablas de otro diseño para otra economía. ¿Qué implicaciones tiene ese otro, ¿no? Ese otro, además en mayúsculas, con respecto a otro diseño y a otra economía, específicamente para nosotros los latinoamericanos? Bien, bueno, esto es un trabajo que obviamente lleva varios años de elaboración. Tiene que ver con que nosotros normalizamos esta economía, ¿verdad? Esta economía de mercado, como la única economía que existe y no le vemos como una salida, una oportunidad, y parecería que estamos como condenados a vivir en ella. Sin embargo, al decir del autor de José Luis Coragio, nosotros entendemos que en este momento existen muchas economías, no hay una sola economía. Hay una economía popular, que es aquella donde están los asalariados, donde están las economías informales, donde se realizan otro tipo de intercambios, que no necesariamente son intercambios de mercado. Está el trueque, está la moneda social o a veces el trabajo solidario u otras formas que toma. Y está también la economía pública, que no tiene un fin de lucro, como tiene una economía de mercado, sino que la economía pública lo que tiende a hacer es, en realidad, administrar estas economías de modo de poder dar, ¿verdad?, determinados beneficios a la población. Claro. Y ahí entran las universidades, entra lo que pueden ser las organizaciones no gubernamentales, otra serie de instituciones que también están funcionando en esto que la economía hegemónica no nos permite ver. Entonces, desde ese lugar nosotros decimos que estamos en un momento donde también existen otros movimientos que tienen que ver con la economía feminista, la economía hacia las transiciones, otros modos de ver, y todos estamos de algún modo entendiendo que esta economía, esta utopía de lo que es la economía de mercado, no nos ha dado buenos resultados y se hace necesario entonces cambiar.
Y para ese cambio, entonces, es que nosotros estamos pensando y articulando junto con muchos actores la posibilidad de entender desde estas economías y cómo el diseño, ¿verdad?, puede y debe ir hacia otros carriles. En este sentido, cuando nosotros hablamos de otro diseño vinculado a la economía social y solidaria, nosotros decimos que de la academia siempre también se ha formado un modelo hegemónico de entender y de racionalizar la materialización. Y estamos viendo que hay un pasaje que va desde la cosificación del diseño hacia el diseño con énfasis en las personas. Es desde ahí que nosotros queremos trabajar, y para que esto se dé, necesariamente esto tiene que darse desde el territorio, desde el trabajo con el otro, reconociendo desde el otro también otras formas de hacer diseño. Okay, por ahí viene. Incluye también al sujeto. Exactamente. Es más grande. Exactamente. Okay. Ese es un poco el enfoque por el cual nosotros venimos trabajando. Y esto también nosotros lo cruzamos con algo que tomamos de Hernán Thomas, gente que está trabajando con el grupo de él que están trabajando en tecnología en la Universidad de Quilmes, que tiene que ver con los sistemas tecnológicos sociales. Nosotros estamos acostumbrados a ver un determinismo tecnológico, o sea, las sociedades son producto de lo que la tecnología hace, o a veces caer en determinismo desde el punto de vista social, ¿no? Las sociedades son las que producen las tecnologías. Nosotros creemos que hay una cuestión que es mucho más compleja y que tiene que ver con lo sociotécnico, que es esta cuestión de entender que entre las sociedades y las tecnologías se van generando articulaciones, formas de ver los artefactos que se producen desde las propias comunidades. Fantástico. Alfredo, sobre este tema, ¿cómo es tu postura y obviamente la postura de este pensamiento naciente de Diseño del Sur? Bueno, ahí habríamos de, aprovechando la invitación que haces a las conversaciones más cercanas y eso con lo que cierra Daniel de lo sociotécnico, recordar lo importante como de las redes o las relaciones locales y de las experiencias personales, porque aquí nos encontramos, pienso que el diseño del sur sería una de esas expresiones para esa posibilidad de otros diseños, o como los llamamos acá, de diseños otros, que no serían necesariamente más de lo mismo, algo que se pueda analogar, o sea, un apellido más de lo que ya es, sino la búsqueda de otras rutas que no son nuevas tampoco en ninguna medida, porque existen en la recursividad popular, en el rebusque, de cómo las personas tienden a manejar los recursos a la mano. Y digo que habría que hacer una digresión, porque como que nada preexiste a las relaciones que lo constituye, utilizando la frase de Arturo Escobar para explicar, por ejemplo, el porqué de la razón de Daniel en este encuentro de futuros diseños y sures. La relación de Daniel conmigo y con la Tadeo pues ya data de más de 7 años. Tuvo que ver con un encuentro donde yo fui a hablar del diseño del progreso, o sea, a partir de cómo se diseñaba esa idea de progreso. Y dio la coincidencia que era el único colombiano allí en la ciudad de Córdoba, Argentina, y algo que recuerdo con mucho cariño, Daniel y la pequeña delegación uruguaya, que era la más pequeña porque había mucha gente del Paraguay y muchos argentinos, estudiantes de diseño y profesores, me acogieron y me volvieron uruguayo honorario. De hecho, Uruguay se volvió casi mi segunda patria efectivamente por cuenta de Daniel. Y en 2013 Daniel nos invita a los profesores Fernando Álvarez y Leonardo Vázquez y yo, todos actualmente profesores de la Escuela de Diseño y Producto, allá a la Universidad de la República, y encontramos una serie de afinidades en esa necesidad de pensarnos en la, no sé si en la utopía o en la esperanza de lo local, ¿no? Porque, para cerrar con eso, y trayendo a colación algo que dice Fernando, que es el asunto de la puntilla, nosotros deberíamos dedicarnos a diseñar una puntilla localmente, y uno dice, pero las puntillas ya están inventadas, pero la industria, las máquinas con las que se procesan la puntilla vienen generalmente de fuera. Incluso la mayoría de estos maravillosos equipos de comunicación con los que estamos hablando aquí son gestados con tecnologías y con pensamiento extranjero, lo cual nos vincula, no es una exaltación de lo nacional, pero lo cual nos vincula a ser sociedades del eco un poquito, a estar repitiendo y a volvernos maestros en los que se hace en otra parte. Alguna vez un rector de la Universidad de Andes decía que se debía cerrar las fronteras a toda importación suntuaria, concentrándose en lo esencial y tratar de emparejar fuerzas. Es una visión algo utópica, pero se vive en la esperanza de que desde estas economías y desde estos diseños otros se pueda comenzar a valorar una serie de posibilidades que ya están, pero que a veces, jugando con la metáfora de las redes que vienen de Google, Amazon, Facebook, Apple, hay un mundo que enreda y hay otro mundo enredado. Y el mundo enredado a veces no ve sus propias formas de tejer porque está enredado. Claro, que no necesariamente construyen redes desde el punto de vista positivo. O ven su propio equivalente de las redes ya presentes aquí, ¿no? Exacto. Perfecto. Ana.
Tú tienes un gran desarrollo en un proyecto, ya a pesar de ser un estudiante de pregrado. Ana María ha desarrollado muchos proyectos con respecto a innovación social. Es, digamos, una de esas estudiantes que es muy proactiva y que está mucho allá afuera en el medio. Entonces me gustaría que nos contaras tu opinión sobre este tema. Bueno, pues justamente hablando de este tema como de otras alternativas, no solamente para economía, sino para diseño. Como estudiante, nosotros también estamos muy llevados también hacia el diseño como se ha conocido desde hace muchísimo tiempo, y es el diseño de producto solamente. Cuando yo inicié esta carrera, la verdad es que estaba muy chiquita y no tenía idea un poco de lo que estaba haciendo, y me di cuenta que en el transcurso como de estudiar esta carrera habían otras alternativas para otro mercado que no es puramente el nuestro, porque el mercado que nosotros manejamos es una adaptación de lo que hay allá afuera. Entonces, por eso me involucré tanto en el tema de innovación social y de poder traer como todas estas metodologías y todas estas prácticas del diseño hacia algo más propio y hacia algo como de ayudar desde aquí y desde puntos muy focalizados desde el diseño a las sociedades y a sociedades que no tienen ese beneficio o no se pueden beneficiar del mercado como lo tenemos o como lo conocemos en este momento y en este país y en Latinoamérica. Entonces, por eso me parece muy importante tener otras alternativas y que no solamente las personas en general, sino los estudiantes también de esta carrera sepan justamente hay otras formas de ejercer el diseño y hay otras formas de abarcarlo a otras economías que podemos involucrar, retomando un poco como las prácticas ancestrales que nosotros tenemos como país latinoamericano y como sociedad latinoamericana. En ese sentido sería interesante que Daniel nos hablara de cómo resuena en este momento la escena del diseño industrial uruguayo. Sí, a ver, siempre digo que hay como dos vertientes en Uruguay. Una que es de algún modo la hegemónica por la que va la corriente de pensamiento político en el sentido de que el país tiene que salir adelante, que tenemos que apostar al desarrollo, ¿verdad? Y hay otra corriente que convive con esa también, porque el Uruguay ustedes saben que es muy chiquito, por lo tanto somos un país que tendemos a procrear el diálogo y entendernos en el diálogo. Y en ese sentido la otra corriente, que es un poco la que nosotros por lo menos decimos, ojo, pongamos atención a esto que estamos, hacia dónde seguimos, cuál es la zanahoria que tenemos adelante, decimos nosotros, hace que todos los días hagamos lo que hagamos, hacemos lo que hacemos. En ese sentido, nosotros estamos como parándonos y repensando desde dónde diseñamos y para qué diseñamos y cómo lo diseñamos. Y eso nos lleva a pensar en forma estratégica, poniendo las pequeñas cositas que podemos ir haciendo para avanzar paso a paso, pero que empiece a aparecer el diseño desde la innovación social, en las políticas públicas, en la toma de decisiones, jugando junto con otros colectivos que también están mirando lo social y lo solidario. Y en ese sentido, nosotros tenemos algunas líneas de pensamiento, como por ejemplo de lo académico, lo que nosotros llamamos diseño y economía social y solidaria. Que esto tiene que ver con que todos los estudiantes que cursan diseño de producto no tengan solo la versión que nosotros le podríamos llamar la versión tradicional del diseño, sino abrir un espacio durante un semestre donde todos pasen por una experiencia de diseño y economía social y solidaria. Y nosotros decimos, en el sentido más aperturista de lo que tiene que ver el mundo académico, de que todas las ideas tienen lugar, que no haya lugar solo para el pensamiento tradicional, sino también abrir la capacidad de poder desarrollar un ejercicio desde otro lugar. Y que después ellos puedan tener la capacidad de decir, voy por un camino, voy por otro. Eso como punto de partida. Okay. Y eso lo hacemos nosotros involucrando a actores sociales. Y ahí recurrimos a instituciones de la vida del Uruguay, como puede ser la Coordinadora de Economía Solidaria, o instituciones donde se dan articulaciones con emprendimientos solidarios o emprendimientos de la economía social. Y el estudiante ahí desarrolla junto con emprendimientos un trabajo en conjunto donde en metodologías que tienden a pensar en el diseño colaborativo, el codiseño, ellos pueden analizar y llegar entre ellos a determinar un problema de acción, problema y solución. Pero el problema y la solución surge del trabajo conjunto. No es que el estudiante va y ve un problema, no es que el emprendimiento viene con un problema. Es en la articulación y en la búsqueda que ellos encuentran un problema desde dónde actuar. Esa es una de las vertientes. Las otras vertientes tienen que ver con el trabajo institucional a nivel de las instituciones del Estado. Okay. O sea, que el diseño social empiece a ganarse un lugar dentro de las instituciones. Nosotros hemos trabajado con el programa Uruguay Crece Contigo, que es un programa que tiende a articular con todo el tema de la niñez, de la primera infancia. Y en este sentido hay un programa donde para el recién nacido en Uruguay, sobre todo para aquellas situaciones de vulnerabilidad,
se les regala un kit de bienvenida. Este kit de bienvenida es para todos los que nacen se les da un kit de bienvenida. Okay. Y en algunos casos una cuna. Este programa, que llega a todas las familias, el kit de bienvenida al ministerio, hasta ahora la forma que había tenido de resolverlo era comprando en el mercado, por licitación, los juguetes, los productos, y las cunas venían de China porque no había producción en Uruguay. Okay. Entonces uno de los desafíos que nos planteamos fue hacer una cuna uruguaya, la mejor cuna que podíamos hacer, con los mejores materiales que podíamos darle para que llegara a toda la población. Fue una linda experiencia porque, claro, llegaba un momento donde había que cerrar los presupuestos, y defendimos a muerte que la calidad de la materia prima tenía que ser la que se merecía cualquiera, claro, que tenía que ser la mejor. Y cualquier niño uruguayo, ¿no? Cualquier niño uruguayo. De cualquier niño en general. Y ese proyecto salió y en estos momentos, es un proyecto que lleva ya como 2 años, y en estos momentos se está articulando la prueba piloto que se reparte en 500 cunas para una población. Ustedes tengan presente que en Uruguay nace más o menos 4.400 niños por año, o sea, okay, es muy chico, ¿no? Pero es un esfuerzo muy grande que hace el Estado también con esto, y es una apuesta muy linda y muy interesante. Y ahí articulamos con todo lo que son los actores sociales que están en territorio por parte del Ministerio, con los profesionales que tiene el Ministerio. Y esas son formas que nosotros tenemos de actuar y de entender estas nuevas formas de entender el diseño, desde dónde surge el diseño. Hemos trabajado también con mujeres en situación de reclusión, que ellas tienen que estar con sus niños porque son muy chicos. Imagínense la niñez conviviendo dentro del ámbito penitenciario. Y ahí también articular espacios de recreación que estaban muy mal articulados, entonces con el diseño y con el trabajo con las propias reclusas salieron espacios que ellas mismas lo fueron creando. Ellas se apropiaron del espacio donde iban a criar a sus hijos, ya no era una situación de reclusión, sino que de la mejor manera, o sea, con la dignidad, ¿verdad?, del individuo en ese espacio. Tratar de empoderarlas un poco. Empoderarlas todas, exactamente, y de eso se trata. Y por ese camino es un poco lo que vamos, donde el estudiante recorre distintas formas de acercarse, y se trata de eso, de que el codiseño surja del trabajo conjunto, desde el reconocimiento de la territorialidad y de las comunidades. Ok, muchísimas gracias, Daniel, por compartir todos estos testimonios que finalmente creo que al menos a nosotros como parte de la escuela de diseño de producto de acá nos dan como luces, pero al mismo tiempo creo que nos dan un espaldarazo para muchos proyectos que también se han realizado, y sentimos que empezamos todos como a entender el mundo desde un lugar distinto, un lugar más propio. Pero ya cambiando un poquito de tema, Daniel, tú hablas de pensamiento en diseño y está muy de moda hablar de design thinking. Pero cuando tú hablas de pensamiento en diseño, en realidad, ¿qué es lo que podemos entender desde tu lugar? Esta es una línea de trabajo que está desarrollando el profesor Martínez desde el área teórica metodológica en Uruguay, a la cual nosotros adscribimos, y tiene que ver en el pensamiento de diseño desde un lugar más ontológico. No, es totalmente distinto a lo que puede ser el design thinking, es otra cosa. Tiene que ver con que el pensamiento de diseño tiene determinados atributos, entre ellos nosotros señalamos la eticidad, la ubicuidad, o sea, el diseño está en todos lados, la posibilidad de está en todos, está centrado en la persona, es transdisciplinar, es multicultural, o sea, nosotros nos nutrimos en el intercambio con el otro siempre. Exacto. Y es codiseñado. Esos son los grandes atributos que nosotros le damos al diseño, y desde ese lugar de pensamiento que nosotros elaboramos después todas nuestras acciones. Por eso lo diferenciamos del design thinking, que es otra cosa. Sí, digamos, es una tendencia además también muy desde el centro, y bueno, que está conviviendo con nosotros, al menos acá en la escuela, de manera permanente, ¿no? Uh-huh. Ana, no sé si nos quieras comentar algo sobre la aplicación de estos procesos en los proyectos que tú has desarrollado también. Siempre me he ido por un camino, y es justamente la innovación social y el diseño, no en pro de las comunidades, sino junto con las comunidades, porque es muy difícil apropiarse de las problemáticas de otras personas sin tener ese contacto humano y ese contacto necesario en la creación. Por eso también me parece importante lo que tú dices del diseño con el usuario o de la mano del usuario, porque nosotros como diseñadores industriales siempre estamos un poco sesgados a encontrar un problema y hallarle la solución, y desde ahí empieza, y en el momento en que se encuentra la solución, que nosotros como diseñadores, que a veces somos un poco difíciles de llevar como una solución, entonces nos limitamos a encontrarla y a dejarlo hasta ahí. Y creo que es importante para poder encontrar la solución, primero para poder determinar un problema como tal, pues estar siempre de la mano de la persona que pueda tener ese problema. Y de ahí hay un camino muy largo hasta encontrar esa solución. Me parece que es
importantísimo ese tema del codiseño, de que pueda hacer algo de la mano y no estar segmentados en nuestro pensamiento, que a veces también nos pasa y nos creemos que por ser diseñadores encontramos la solución y esa es la solución y ya está. Y me parece que nosotros tenemos que ser como parte de ese proceso y ayudar en ese camino de encontrar a las personas que tienen esa problemática a encontrar su propia solución, y nosotros simplemente ser como ese proceso de tratar de interpretarlo y de encontrar como la mejor manera de solucionarlo, pero siempre como en pro a esa comunidad y con la comunidad. Sí, aquí un poco con la discusión que dábamos desde el observatorio y con los estudiantes de semillero, a la luz como de todas estas problemáticas, es tratar de bajarse del sagrado lugar del diseñador que todo lo sabe y que todo lo puede, que no necesariamente se aplica sobre todo en contextos de lo social, donde si nosotros desconocemos las realidades de una comunidad porque no hacemos parte de ella, no es lo mismo hacer un trabajo de campo de 3 días a hacer parte de una comunidad. Entonces el diálogo, digamos que se vuelve muy, muy importante. Y un poco a la luz de eso, Daniel, cuando hablamos sobre lo social, sobre el diseño, más o menos desde 1980 aquí en Latinoamérica hemos visto una gran discusión sobre las relaciones, las implicaciones que tiene el diseño en los aspectos sociales, políticos y culturales de nuestro país. En muchos países latinoamericanos como Colombia y Uruguay, tu país, se han desarrollado posturas sobre este aspecto. De hecho, recientemente terminé de leer un texto de Eduardo Galeano, que es un autor a quien admiro profundamente y es compatriota tuyo. Él problematiza mucho sobre las variables y esas implicaciones que tiene la relación política, la cultura, el poder, la realidad. Pero ¿por qué después de tantos años de diálogos, conversaciones, teorías y discusiones entre diferentes autores, parece que las implicaciones sociales del diseño no están a la luz del día en las políticas públicas en nuestros países? ¿Qué es lo que está pasando en esa brecha? Sí, yo creo que ahí es quizás un poco duro decirlo, pero el diseño ha sido servil y en ese sentido siempre ha estado por detrás de justamente de esas políticas, de esas cuestiones sociales, de esas cuestiones culturales. O sea, si no ha aparecido es porque ha tenido un segundo lugar desde donde está el conflicto. Y a mí me parece que ahí es donde hay que hacer como también parte de este cambio. O sea, que el diseño tome la voz y se haga responsable por su acontecer. Hay que hacerse responsable de. Y en ese sentido es donde ahora empieza como a emerger esta cuestión del diseño y su capacidad política, cultural y de compromiso social. El diseño va de la mano y está históricamente contextualizado. Si nosotros vemos lo que han sido las políticas económicas que ha seguido Latinoamérica, va a encontrar en el diseño su correlato. Y si bien jugó un papel importante cuando la sustitución de importaciones, también jugó un papel tan importante como ese al momento del neoliberalismo, porque nosotros lo que hacíamos y lo que reproducíamos eran modelos, coqueteábamos con modelos que nunca íbamos a poder producir en nuestros países. Entonces, siempre tuvo una responsabilidad, siempre tuvo un rol político el diseño. Tanto por conciencia o por omisión, siempre estuvo presente. Entonces, a mí me parece que eso sumado a que en realidad es una disciplina relativamente joven también, y ustedes si ponen a analizar van a ver que las tendencias en materia de las legitimaciones políticas van pasando de unas disciplinas a otras, ¿no? A veces es el tiempo de los abogados. Si ustedes estudian los lugares a nivel de decisores políticos, van a ver que a veces son como los abogados, lo que están, a veces pasa por los economistas en determinados lugares, a veces son los sociólogos. Y bueno, parecería ser que en ese sentido el diseño va, no digo que vaya camino a eso, pero digo lo que sí es que hay que entender también por qué el diseño no ha estado ahí, porque han sido otros los que han estado, ¿no? Pero eso solo nos lleva a reflexionar en el sentido de que el diseño tiene que ser un actor, es un actor político y es un actor ideológico también. O sea, no somos neutrales en lo que hacemos y tenemos que hacernos responsables de eso. Me parece fantástico lo que acabas de decir. Creo que es una gran perla para, sobre todo, los estudiantes que están en su proceso de formación, ¿no? Esa postura ética que deben tener ellos cuando se enfrentan al mundo, esa gran carga que ahorita creo que nos está empezando a cobrar, ¿no? Ya llevamos muchos años haciéndonos un poquito los ojos ciegos sobre las responsabilidades que hemos tenido como disciplina, y creo que tenemos la oportunidad de formar, de compartir, de educar a una generación que tenga una conciencia política y ética sobre la disciplina mucho más clara, ¿no? Alfredo, tú que estás acá con nosotros, ¿cómo ves el asunto de las políticas públicas? Tú que trabajas y que, digamos, has estado en intercambio
con tantos países, con tantos teóricos en diferentes lugares del mundo y trabajas acá con nosotros. ¿Qué crees que es lo que está pasando con nuestras políticas y con la manera en que el Estado y otras entidades nos ven? Primero, siendo muy respetuoso de los campos en los que uno se mueve y de aquellos en los que no se mueve tanto, desde mi percepción, ahorita precisamente en este encuentro de futuros diseños y sures, dándole el orden que queramos a esas palabras. Primero, tenemos la visita de tal vez el programa de diseño donde más se ha pensado eso en el país en los últimos años. Vamos a tener a partir de mañana 30 estudiantes de la Universidad de Ibagué que han venido a visitarnos, que han pensado mucho la región. Está Daniel Lopera, que también es el director. Y es como una experiencia bonita, pero que resuena con algunas cosas que he visto a raíz del doctorado en Manizales y entre nuestros propios estudiantes y pues Ana María, ¿no? Es una muestra de ello. Yo creo que estudiantes en los que ya se anticipa la búsqueda persistente de escenarios de vida profesional más acordes y ha salido a la palestra lo de la institucionalidad del diseño, que es sumamente importante porque como somos tan imitativos y se ha vuelto una cosa de vender y de coaching y de facturación, me parece que el hacer de relaciones con el lugar se ha olvidado un poquito y se necesita construir esa institucionalidad. Es algo tan sencillo como, no en un sentido manipulador, pero el establecimiento médico o jurídico han hecho que la sociedad reconozca el abogado o el médico qué hacen y para qué los necesitan. Y los diseñadores creo que eso es aún algo más nebuloso y, primero, reconociendo que todo el mundo diseña y creyéndolo bien, así como todo el mundo cuida su salud o tiene alguna noción de la ley, creo que hay cantidades de cosas que habrían podido o que podrían ser resueltas desde el diseño o desde estos diseños locales, del sur, particulares, que requerirían profesionales más pensados en lo local y que a quienes las poblaciones recurrieran porque identificaran que actúan sobre esas lógicas y sobre esas dinámicas. Yo digo que eso de lo vivo en la región, hay una cosa que yo tengo que decir, porque seguramente en esta semana se pueda tener a Daniel, pero yo estoy en desacuerdo con Daniel cuando dice que Uruguay es pequeño. O sea, es pequeño en escala Suramérica, sí, pero por ejemplo, si uno lo compara territorialmente, tiene el tamaño de Cuba y Panamá juntos, 3 veces el departamento de Antioquia. Territorialmente es pequeño, pero no es tan pequeño. Basta intentar darle la vuelta en automóvil y pues creo que ya algo lo conozco y me faltan como las 2/3 partes. Es un país de poca población, pero, y con eso como que le lanzo otra provocación a Daniel, sería bien interesante que Daniel hablara un poco de lo que es la Universidad de la República y cómo el diseño se insertó allí. Lo digo porque acabamos de firmar convenio gracias a Relaciones Internacionales con la Universidad de la República de Montevideo y esperamos que eso nos permita trabajar en el diseño, pero Daniel tiene que ver con cómo el diseño llegó a insertarse profesionalmente. Ahora bien, ahorita que hablaba de los diseñadores que buscan lo local, pienso que algo que privilegia a Uruguay es que la vida luce más lenta. Es decir, Montevideo, que es la gran ciudad, es una ciudad más pequeña, pues que el conurbano puede tener la mitad del tamaño del de Medellín o Cali. Y el resto, el interior para mí es el paraíso, aunque Daniel dice que allí a veces nunca ocurren tantas cosas, porque es una cosa muy calma. O sea, la segunda ciudad del Uruguay, que es Salto, si mal no estoy, o la segunda ciudad del Uruguay, Paysandú, son ciudades que pueden tener el tamaño poblacional de Fusagasugá o de Girardot. Al haber poca gente, y eso lo pone uno a pensar también en la demografía, claro, hay más tiempo para todo. Y en el Uruguay, Daniel podría hablar también un poquito de eso que necesitamos para la institucionalidad. El cooperativismo es muy, muy, muy fuerte. O sea, la red de conversación viva en torno al mate que hay en las tardes en todas partes, por ejemplo, es algo que nosotros tenemos en los cafés, es algo que se ha perdido mucho en la medida que se serializa y se estandariza, haciéndonos víctimas por diseño, por ejemplo. La noción de los lugares de cadena que solo son hechos para cierto tipo de personas que tomen cierto tipo de alimentos a cierto tipo de horas, separando las personas por edades o por ocupaciones. Y por ejemplo, y con eso cierro el asunto, pienso que se podría construir una institucionalidad en torno simplemente al recuperar el espacio de comer o el espacio de compartir una bebida como espacio de vida y no como algo mecánico donde uno le echa gasolina al carro para seguir. Sí, el cuerpo como un carro que debo comer algo para seguir y seguir y seguir. Eso hace, y pienso, Ana María no es ejemplo de eso, no la conozco mucho, pero oyéndote hablar, eso propicia que nos mecanicemos un poco. Es decir, el estudiante promedio atiende cuando está en su horario de clase, burocráticamente le demanda una nota y como profesores también nos encasillamos en que interlocutamos fuertemente con la población estudiantil únicamente en esos horarios.
vuelvo y retomo lo de Ibagué. En este encuentro, mientras la mayoría de nuestros estudiantes quieren irse, gente de Uruguay, que están estos días, de Arizona, de Australia y de otra ciudad, abandone sus clases habituales y se vengan para acá, cuando a veces es tan difícil para nosotros, estando aquí, abandonar nuestra clase habitual para oír a quien no viene. Eso tiene que ver con algunas dinámicas, cooperativismo, vida lenta, y lo de la universidad lo decía por el tamaño comparativo. Es un país más chico, pero comparativamente la Universidad de la República es muchísimo más grande que la Tadeo en Uruguay, cosa que creo que Daniel nos puede explicar. Sí, la Universidad de la República. Primero que nada, gracias Alfredo por las consideraciones. Creo que explicaste mucho mejor de lo que yo podría explicar el Uruguay y has valorado mucho mejor de lo que yo podría valorar el Uruguay. De hecho, ahora que decías sobre el interior, o sea, grandes personalidades de la vida cultural han surgido y son del interior del país justamente porque han tenido esa capacidad de relacionamiento y de poder saber escuchar otros sonidos y otros tiempos que en la ciudad no están. Claro. En ese sentido, sí, Alfredo, es como tú decís. La Universidad de la República, hasta año y medio más o menos pasado, era la única universidad pública del Uruguay y tiene todas las carreras y ha tenido como propósito en los últimos 10, 15 años descentralizar. Tenía una fuerte ascendencia en Montevideo, o sea, eso significaba que todos los estudiantes tenían que venirse del interior a la capital. Y desde hace unos años hasta ahora ha desarrollado distintos polos, centros en distintos puntos del país, tiene como 6 o 7 centros donde se ofrecen otro tipo de carreras también que estén mucho más vinculadas hacia lo regional. Okay. Y eso ha permitido, entre varias cosas, primero, que de algún modo matizar esta sangría que se daba del interior hacia la ciudad, porque generalmente el estudiante una vez que llegaba a la ciudad después no volvía a su territorio, claro. Lo cual eso implicaba un montón de consecuencias. Y se ha dado ahora que la población está haciendo uso de justamente de esa posibilidad, de esa oportunidad que tiene de contar con centros en la región. Eso por un lado. Por otro lado, otra de las políticas más macro a nivel de Estado es llegar el estudiante de nivel terciario a nivel universitario. En ese sentido, la universidad con una serie de programas también da posibilidades a que estudiantes puedan estudiar a través de becas y que no sea el problema económico uno de los impedimentos. La matrícula ha subido un 47% de la población estudiantil que está ingresando ahora a la universidad. Es generación que primera vez ingresa a la universidad dentro de la familia y es muy significativo. En ese sentido, eso es lo que hace la universidad. Yo soy generación egresada del Centro de Diseño Industrial. El Centro de Diseño Industrial ya no existe más, se ha transformado y esto tiene que ver con el cambio político que se dio en el año 2005 cuando asume el partido de gobierno, el Frente Amplio, revé cómo está el sistema educativo y entre las cuestiones era que el Centro de Diseño pertenecía directamente al Ministerio de Educación y Cultura, era de carácter terciario, no era universitario y pertenecía al Ministerio de Educación y Cultura. Cuando se replantea estos cambios a nivel educativo, desde el gobierno se empieza a estudiar a dónde debería ir un centro de diseño de esta característica, si debería ser politécnico o universitario. Y ahí el colectivo del Centro de Diseño, estudiantes, egresados, en Uruguay a nivel público está el cogobierno desde la universidad, o sea, hay mucha participación a nivel de gobernanza, y el colectivo decidió que deberíamos ser universitarios. Y ahí estábamos entre si éramos una carrera que debería pertenecer a ingenierías, a artes o arquitectura. Son las grandes discusiones que tiene el diseño y es desde donde se puede ver. Bueno, finalmente, articulando también con las 3 facultades, con las 3 disciplinas y el deseo del colectivo, las condiciones se dieron para que ingresáramos a la Facultad de Arquitectura. Cuando nosotros ingresamos tenía 95 años más o menos de creación y tuvimos la posibilidad de ingresar como escuela universitaria dentro de la Facultad de Arquitectura. Eso significa que nosotros teníamos también la posibilidad de tener cierta autonomía en nuestras decisiones y en el cogobierno. En el año 2009 salgo electo como director de la Escuela Universitaria Centro de Diseño. Ahí ya cambia el nombre a Escuela Universitaria Centro de Diseño. Ya no existe más el Centro de Diseño Industrial y ahora es Escuela Universitaria Centro de Diseño con el pasaje a la universidad a partir de 2010. Y estoy en la dirección hasta mediados del año pasado, o sea, hasta mediados del 2018. En estos momentos no estoy en la dirección, sino que estoy en tareas docentes y de investigación. Todo este proceso del diseño desde el 2008 a la fecha ha sido muy vertiginoso en los cambios. En el 2008 nosotros empezamos con un conjunto de colegas a interactuar también con el gobierno, porque el gobierno está desarrollando lo que ellos le llamaban las cadenas de conglomerados productivos. Y no se sabe por qué, pero había alguien que estaba trabajando en el equipo de gobierno. Yo quiero tener a los diseñadores acá. No sé por qué, pero yo creo que los diseñadores, porque ustedes tienen una forma distinta de pensar. Sí. Eso era lo que se reconocía. No sabía en qué podíamos trabajar. Y bueno, y ahí nosotros nos pusimos de acuerdo, los profesionales que estábamos en ese momento ya egresados, en que en realidad teníamos que tirar todo del mismo carro,
que aquellas diferencias que siempre están presentes entre las personas debíamos dejarlas de lado y que era el momento de todos juntos apostar por el diseño y tratar de sacar el diseño hacia afuera, o sea, tratar de internacionalizar el diseño. En el 2008 conformamos el conglomerado de diseño y en el 2009 conformamos la Cámara de Diseño del Uruguay, que tiene una particularidad. Esta cámara nace, como toda cámara, siempre es de empresas privadas. Esta cámara tiene lo que vendría a ser las empresas de diseño, pero tiene también una mesa de instituciones de educación. Este es un pequeño, pero es un dato interesante, porque ahí la academia estuvo apuntalando al sector profesional, porque la academia era quien venía más avanzada en cuanto a la discusión de diseño. Y la mesa de instituciones de enseñanza, de instituciones de formación, se conformó con la Universidad de la República, con la presencia de la Escuela de Diseño, pero también con otras instituciones privadas de enseñanza de diseño. O sea que en ese momento nosotros tuvimos la capacidad de poder articular entre todos los actores de diseño, ponernos todos de acuerdo en cuáles eran nuestros objetivos que queríamos llevar adelante y conformar la Cámara de Diseño. Esta Cámara pasa a integrar después, hay un cambio en las políticas de gobierno y se instrumentan lo que se llamaron los consejos productivos. Había 7 consejos productivos. Uno de los consejos era de diseño y era el único que era transversal. O sea, se conformó un consejo de diseño donde participan los ministerios, participa la Cámara de Diseño y participan las instituciones de enseñanza también. Okay. Esa es, cuando tú me decías hoy sobre las políticas y cómo actúa el diseño, bueno, hay políticas públicas donde nosotros de a poquito hemos ganado terreno. Obviamente que todo este pensamiento viene mucho más vinculado al diseño desde su cuestión más tradicional, ¿no? Claro. Pero bueno, ahí tenemos ya un espacio desde la política pública desde donde poder interactuar. Hemos conformado redes que creemos que son muy valiosas porque es en el relacionamiento entre las personas en donde después surgen las ideas más interesantes, ¿no? Ok, con respecto a eso, Daniel, una de tus charlas es Redes y desafíos emergentes de diseño en América Latina. ¿Cómo y por qué consideras tú son importantes las redes para que el diseño en América Latina, digamos, surja y tenga la visibilidad y las implicaciones que serían positivas para todos? Sí, yo creo que son muchas las virtudes que tienen las redes y obviamente hay dificultades también. Dentro de las cuestiones que yo veo que juegan a favor de las redes acercan, las redes permiten el intercambio, permiten el conocimiento del otro, generan flujos de ida y vuelta. Creo que siempre genera relaciones, siempre son importantes las redes. El problema de las redes es que hay que sostenerlas en el tiempo. Y esas son dificultades que a veces nosotros tenemos y atravesamos. Y bueno, y ese es uno de los grandes desafíos que tienen las redes, cómo sostenerse en el tiempo. Como cualquier relación. Exacto, como cualquier relación. A mí me ha tocado participar, he tenido el privilegio de participar en la red de políticas públicas y diseño en Latinoamérica, en la red ISUR, que es una red de instituciones de enseñanza pública de diseño, y en la red latinoamericana de Food Design. Esas son un poco las 3 redes en las que he participado y lo interesante del caso es que llega un momento que se enredan estas redes y empezamos a ver que los actores también muchas veces coincidimos en varias de ellas. Claro. Lo cual eso tiene cuestiones a favor y cuestiones en contra. Las cuestiones a favor es que logramos como avances mucho más significativos, interacciones mucho más interesantes. Claro, un conocimiento más profundo. Exacto. Entre... Lo que juega un poco en contra es que quisiéramos que los actores fueran más diversos. Sí, los mismos hablando siempre. Exacto. Entonces ahí es donde también creo que hay que promover y dejar que esos espacios sean desarrollados y ocupados también por otros que puedan seguir y dar nuevas ideas y nuevos impulsos a las redes. Ahí hay un desafío interesante, creo, de lo que tiene que ver con la renovación. Ok. Alfredo, tú eres uno de los docentes que organizó este encuentro y que permanentemente está convocando invitados nacionales e internacionales a dialogar con nosotros en la escuela. ¿Crees que este es el primer paso para empezar a construir redes que le permitan a los diseñadores en formación fortalecer la disciplina acá? Por supuesto. Me parece, volviendo a lo que decía de la cultura de la conversación, y a lo mejor desviándome antes de volver al evento, lo que uno ha encontrado, y por eso este convenio con la UDELAR lo hace pensar en la posibilidad de que 10 o 15 chicos uruguayos vengan algún día al taller de verano a trabajar acá con nuestros estudiantes en Cartagena y en Santa Marta, y que algunos estudiantes pudieran ir a trabajar en un taller de invierno, que sería bien interesante, pues porque es la misma, la misma época. Pero ¿qué he encontrado en Uruguay a propósito de eso, de las redes? En general, y los profesores uruguayos que he tenido el gusto de conocer son personas de la palabra, pero en Uruguay no hay rapiña por la palabra.
Si uno escucha a Daniel, es una necesidad de danzar la palabra, de conversar. Y eso, por ejemplo, Daniel dice que no hay ancestralidad, eso es bien ancestral. El caso es que nosotros, en razón de los indicadores, y a veces pareciera que en las conversaciones toca raparle la palabra al otro, mostrar quién tiene razón, quién sabe más, eso no se ve en Uruguay. Pues seguramente, si hay uruguayos que hablan afanado y demás, pero lo que digo es que propiciar esas redes de conversación en el tiempo se vuelve importante. Y quiero, a propósito de redes, hablar de algo que me ha venido dando vueltas en ese encuentro que estamos ahorita, en el que ojalá, por ejemplo, Ana María nos acompañara en el taller, porque tiene que ver con esos nichos profesionales, lo que vamos a hacer durante 5 días con el acompañamiento de varios profesores. Cuando Daniel hablaba de la diferencia entre pensamiento de diseño, cómo se maneja en Uruguay, y el design thinking como packaging ideológico de algo de moda que pensamos que nos va a llevar como a ricos y famosos a ganar premios, hasta la propia metáfora que describe el asunto es delicada. Es decir, yo he venido pensando, y ayer lo hablábamos porque trabajamos, es el segundo domingo en que vengo en 26 años a la universidad. Sábado y domingo estuvimos todo el tiempo, 18 personas trabajando en la idea de fundar, a raíz de un convenio que acabamos de establecer con la Universidad de Arizona para esto, un centro, yo prefiero llamarlo un corazón. Hablamos con Adam Nochek de lo delicado que es el asunto de network, porque network inmediatamente nos hace pensar en software. Y he venido pensando que la red habitual es al design thinking como el manglar es al pensamiento de diseño del que habla Daniel. Okay. ¿Por qué? Porque la red a veces es hilo muerto, ¿cierto? Por más que lo usen indígenas, hecho para sacar vida del agua. Y el manglar es hilo vivo, que cuando Daniel decía flujos de ida y vuelta, generación de relaciones, el manglar literalmente es hilo vivo. Eso es hablando con algunos colegas afrocaribeños. Por ejemplo, comenzar a hablar, puede parecer una tontería, de manglares en lugar de hablar de redes. Es como comenzar a pensar que el diseño que manejamos es cojo. ¿Por qué es cojo? Eso es bien de pensamiento ancestral. Porque respondemos a necesidades funcionales solo mediante el uso, pero nadie piensa en la retribución, lo que sí está vivo en las culturas ancestrales. Es decir, el teléfono nos sirve para llamar por teléfono y el auto para ir de un lado a otro. Si los diseños indígenas o los equivalentes indígenas del diseño hubieran evolucionado, el uso y la retribución van de la mano. O sea, yo tomo algo de la naturaleza, pero lo doy permanentemente. No estaríamos hablando de un teléfono que al final de su vida útil se recicla y parece una tontería, pero es bien difícil. Estaríamos pensando en un teléfono que mientras yo lo uso, piensen en los enrutadores y todo lo que se necesita para que el celular funcione, se pensó en un contrauso, en un flujo al revés, donde se procuró que el uso de este elemento retribuyera algo de lo que saca la naturaleza. Una relación constante. Nuestro automóvil no lo hace, ninguno de los elementos lo hace. Algunas cosas, vuelvo al manglar, de esa vida lenta sí lo hacen. Por supuesto, no tengo duda que las redes de conversaciones, y eso es lo que yo veo en los talleres de diseño, o lo que conozco a los diseñadores uruguayos, traen a la vida objetos que hacen parte de ella. Quizá es el asunto de compartir la bombilla del mate, que es una cosa bien comunal, es el hecho de sentarnos en torno a algo mientras se trabaja y de no establecer separaciones tan fuertes entre el tiempo del trabajo y el del descanso, sino hacer un poco más descansado el trabajo y trabajar un poquito más el descanso que se requiere. Insisto, hay una gran necesidad de unos horizontes profesionales nuevos donde se vea la relación de espacios, personas y lugares, pero por fortuna yo veo que aquí en la Universidad de Ibagué, en la Universidad de Antioquia y en varias universidades latinoamericanas hay personas sintiendo eso y pensando esto. Entonces este encuentro nos hace pensar en que puede haber futuros diferentes adelante. O sea, necesitamos que algunos futuros dejen de ser, futuros que queden en el pasado porque estamos llenando de basura el futuro con cosas que hacemos ahorita y que algunos pasados aparezcan en el futuro porque los rescatemos. Ese pasado de las costas colombianas donde aparentemente no pasa nada o del interior uruguayo donde Daniel, una frase muy linda que dice que a veces te echas una siesta y puedes seguir durmiendo eternamente. Necesitamos a veces un poquito de esa calma. Me parece que esa calma es más latinoamericana. Ahorita que lo dices, es eso. Es nosotros tratamos de vivir un ritmo vertiginoso de luces de flash de Las Vegas o de Miami y hay una contradicción con el alma nuestra. Somos nosotros, sí, es sí, verdad. Muchas gracias, Alfredito. Ana, tú estás en un punto entre hacer muchos proyectos externos, hacer proyectos internos. Ana está conmigo en el semillero del observatorio hace ya casi 2 años. Ha sido un trabajo magnífico, sobre todo porque son estudiantes que trabajan por amor al diseño, por amor a la universidad. Somos, creo yo, un equipo como muy unido, se ha hecho una hermandad
Y me gustaría que nos contaras un poco tu experiencia sobre esas redes, porque estás más o menos en 2 o 3 redes. ¿Cuál ha sido tu experiencia como estudiante y como diseñadora? Porque finalmente ya estás ejerciendo como diseñadora. Bueno, yo creo que todo este problema como de una ruptura y una brecha en la comunicación, creo que es muy evidente en este país. Yo tuve la oportunidad de vivir 3 años en Buenos Aires, Argentina. Y para mí fue fue increíble conocer como otras formas, ¿no?, de interactuar con las personas a las que yo estaba acostumbrada, y es justamente porque creo que todo está planteado desde la educación en este país a la competencia. A nosotros nos educan es para competir, a nosotros no nos educan para cooperar, para vernos como iguales, sino que desde el principio, desde primaria, a ti te educan para ver al otro como una competencia y para sobresalir. Y el que tiene las oportunidades entonces es el que lo va a lograr. Y eso es un poquito consecuencia de que nosotros no salimos de nuestros propios contextos y no creamos esas redes, y el salir de nuestros propios contextos y conocer otras realidades justamente nos hace como abrirnos a la posibilidad de que todo justamente es una red. Y lo que hacemos acá en nuestro contexto chiquito y propio afecta completamente a los otros y a un contexto completamente diferente, y así en viceversa. Entonces, cuando salimos un poquito de ese entorno que tú creaste y en el que estás acostumbrado y conoces otras realidades, conoces otras comunidades, viajas y conoces como otras cosas, te das cuenta de que en serio justamente todo es una red y todo está entrelazado, y que si no vemos esto y vemos nuestro entorno como una red y no más como sujetos independientes, creo que vamos a tener más posibilidades de entender que también esta disciplina y el diseño hace parte de no cosas alejadas como las políticas públicas o como las decisiones que se toman lejos, sino que nosotros también podemos ser parte de ellas. Entre uno más conoce o más puede conocer, más se da cuenta de cómo puede afectar o no afectar lo que uno hace y lo que los demás hacen en su propio contexto. Perfecto, bueno, finalmente muchísimas gracias a los 3 por su participación de hoy, por su compañía, por su tiempo, por compartir con nosotros como observatorio sus ideas. Esperamos que vuelvan pronto y que podamos volver a conversar. Muchas gracias, Daniel, por estar acá. Gracias. Si me permitís, simplemente ahora para terminar, estaba uniendo algunas cuestiones que tenía que ver con esto de, tú mencionabas a Galeano, está Colombia, sí, está Uruguay y está Argentina también. A mí me gusta, no lo voy a parafrasearlo porque no lo tengo textual, pero hubo un encuentro en Cartagena de Indias que estaba Fernando Berry, que era un cineasta argentino, y estaba Eduardo Galeano. Uh-huh. Y en algún momento un estudiante le pregunta, ustedes lo pueden rastrear, están en las redes de estas que hablamos, ¿no? Un estudiante le pregunta a la mesa, ¿para qué sirve la utopía? Dice Galeano cuando cuenta que en realidad Galeano lo que hace es ponerle la voz a lo que Fernando Berry contesta. Y claro que Galeano lo hace mágicamente, ¿no? Pero dice Galeano que él no se animó a responder, pero que Fernando Berry tomó la posta y contestó. Y dice que Fernando Berry contesta y lo dice Galeano. La utopía, dice, tú me preguntas para qué sirve la utopía. Dice, la utopía está en el horizonte. Algo así como que si das un paso, ella se aleja. Cuanto más parece que te acercas, más se aleja. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para caminar. Maravilloso. Yo quería decir, Johanna, que te deseo o les deseo lo mejor con este espacio, y ojalá se volviera una invitación y una provocación para que profesores y estudiantes y gente que lo oiga en otras partes, que de corazón ayudará a difundirlo, pudieran recordar que sin micrófono se puede hacer permanentemente. Les agradezco mucho a los 3 porque este espacio prueba que podemos trabajar a 2 sillas de distancia. Sí. O puede uno ver a un estudiante con el que no ha dialogado en el pasillo y simplemente sentándonos a conversar 20, 30, 40 minutos sale uno viendo otras trayectorias de vida. Cuánta experiencia desperdiciada en los pasillos porque se ha mecanizado la conversación, ¿no? Para utilizar esa frase de un magistral libro de Boaventura de Sousa, que habla de crítica de la razón indolente contra el desperdicio de la experiencia. Esa educación de la que tú hablabas, que nos educa en la escasez de la competencia en lugar de educarnos en la abundancia de la colaboración, lo único que hace es que desperdiciemos experiencias. Entonces, este espacio es un espacio donde esas experiencias se vuelven a encontrar. Disfruté, me da pesar que se acabe, la verdad, aunque todos estamos acá y podemos seguir hablando, pero enhorabuena y les deseo lo mejor.
Vale, muchas gracias, Ana. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, profe, y a ustedes también por compartir estos espacios con un estudiante que pues puede ser que no existan esos espacios y es como muy importante para conocernos y para establecer una conversación en pro a dudas que también los estudiantes tenemos como parte de la academia. Bueno, es interesante escuchar posturas y preguntas de estudiantes, de docentes, de expertos nacionales, internacionales, que nos permitan reflexionar, pensar, repensar, criticar un poco, siempre de la mejor manera y con los mejores ánimos. Esperamos que todos aquellos que escuchen este programa lo encuentren enriquecedor y nos encontramos en una próxima ocasión. Si les gustó el programa, por favor, compártanlo con todos sus conocidos. Bye, bye, nos escucharemos próximamente. Encuentros de Diseño les da las gracias por escucharnos y los invitamos a buscar nuevos episodios, videos, noticias y más en nuestro micrositio, canal de YouTube y Facebook, Observatorio de Diseño de Producto.